Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Méndez Cuevas Keila Elena. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche, estudiando en la licenciatura de Nutrición de la Facultad de Medicina del primer semestre Grupo C. El tema de este video son las rutas de señalización, donde se incluye todo lo que participa en las vías de señalización, así como la descripción a fondo de la señalización paracrina. Bueno, dentro de este tema estaremos haciendo mención acerca de la célula emisora, el ligando mensajero, el receptor, la célula blanco o diana, que son los que participan dentro de esto. También deberemos conocer sobre los tipos de receptores. Los receptores son de muchos tipos, pero pueden dividirse en dos categorías principales. Receptores intracelulares, que se encuentran dentro de la célula, y receptores de la superficie celular, que se localizan en la membrana plasmática. De este existen muchos tipos, pero los tres tipos comunes son los canales de iones activados por ligando, los receptores acoplados a proteínas G y receptores tirosina quinasa. Una vez mencionando estos términos, nos hacemos la pregunta, ¿qué es señalización celular? Bueno, les comento. Señalización celular es el proceso por el que la célula responde a sustancias del exterior de la célula mediante moléculas de señalización que están en la superficie de la célula o dentro de ella. La señalización celular hace posible que las células respondan en forma apropiada a estímulos ambientales específicos. Esta afecta todos los aspectos, ya sea de la estructura y de la función celulares. Las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas. Bueno, estas señales químicas, que son proteínas u otras moléculas producidas por una célula emisora, como ya había mencionado antes, con frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular. Para detectar una señal, la célula debe tener el receptor adecuado para esa señal. Cuando una molécula señalizadora se une a su receptor, altera la forma o actividad del receptor, lo que se desencadena un cambio dentro de la célula. Debido a que funcionan uniéndose a receptores específicos, estas moléculas señalizadoras se conocen como ligandos. Los ligandos pueden ser de naturaleza hidrofílica, como proteínas o péptidos hidrosolubles, es decir, que pueden interactuar y estar en un medio acuoso. Y también existen ligandos hidrofóbicos, como moléculas esteroideas o lipídicas, que por lo contrario, estas evitan el contacto con el agua y por lo tanto requieren de proteínas acarreadoras o transportadoras que les permitan navegar a través del medio líquido extracelular. Debido a su propiedad no polar, estas pueden atravesar la membrana plasmática para unirse a receptores intracelulares. Y por último, también existen ligandos que son moléculas muy pequeñas, como gases, que pueden difundirse directamente a través de la membrana. Del resultado de la recepción de señal, se activa o se desencadena una o más vías de señalización o mecanismo de transducción celular, que es una serie de reacciones que ocurren al interior de la célula. Esto conduce a una respuesta que también depende de tipo celular, el entorno y qué otros estímulos esté sensando a la célula. El mensaje que lleva el ligando con frecuencia pasa a través de una cadena de mensajeros químicos dentro de la célula y conduce finalmente a un cambio en la misma. De esta manera, la señal intercelular, que es entre células, se convierte en una señal intracelular, quiere decir dentro de la célula, que dispara una respuesta. Cuando un ligando se une a un receptor de superficie celular, el dominio intracelular del receptor, que es la región que se encuentra al interior de la célula, cambia de algún modo.
En general, adopta una forma nueva que puede activarlo como una enzima o que le permite unirse a otras moléculas. Los cambios en el receptor ponen en marcha una serie de pasos en la señalización. Por ejemplo, el receptor puede activar a otra molécula señalizadora dentro de la célula, la cual a su vez activa a su propio objetivo. Esta reacción en cadena puede conducir finalmente a un cambio en las características o ya sea en el comportamiento de la célula. Las moléculas que transmiten una señal por lo general son proteínas. Sin embargo, las moléculas no proteicas como los iones y los fosfolípidos también pueden jugar papeles importantes. Una de las formas más comunes para alterar la actividad de una proteína es la adición de un grupo fosfato a uno o más sitios de la proteína, el cual es un proceso llamado fosforilación. Los grupos fosfatos no se pueden pegar a cualquier parte de una proteína. Usualmente se unen a alguno de los 3 aminoácidos que tienen grupos hidroxilos en sus cadenas laterales, como la tirosina, treonina y serina. La transferencia de un grupo fosfato es catalizada por una enzima llamada quinasa, y las células tienen muchas quinasas diferentes que fosforilan a diferentes moléculas diana. La fosforilación a menudo actúa como un interruptor, pero sus efectos varían dependiendo de las proteínas. A veces, la fosforilación hace que la proteína sea más activa, y en otros casos, la fosforilación puede desactivar la proteína o hacer que se descomponga. Las células tienen enzimas llamadas fosfatasas que devuelven a las proteínas a su estado no fosforilado al quitarles un grupo fosfato. Ahora hablaremos de los segundos mensajeros. Aunque las proteínas son importantes en las vías de transducción de señales, otros tipos de moléculas pueden participar también. Muchas vías involucran segundos mensajeros, que son moléculas no proteicas que pasan la señal iniciada por la unión de un ligando, que es el primer mensajero, hasta su receptor. Entre los segundos mensajeros se incluyen los iones calcio, el AMP cíclico, que es un derivado del ATP, y el inositol fosfato, que está compuesto de fosfolípidos. El primero son los iones calcio. En las vías que usan iones calcio como segundos mensajeros, los pasos de señalización corriente arriba liberan un ligando que se une a los canales de iones calcio activados por ligando y estos los abren. Estos canales se abren y permiten que los niveles altos de estos iones presentes al exterior de la célula o dentro de los compartimentos de almacenamiento intracelular entren hacia el citoplasma, lo que eleva la concentración de iones calcio citoplasmático. Pero, ¿cómo ayuda a transmitir la señal el ion calcio liberado? Algunas proteínas en la célula tienen sitios de unión para los iones calcio. Los iones liberados se unen a dichas proteínas, lo que cambia su forma y con ello su actividad. Las proteínas presentes y la respuesta producida son diferentes en distintos tipos de célula. Otro segundo mensajero utilizado en muchos tipos de células diferentes es el monofosfato de adenosina cíclico, que es una pequeña molécula derivada del ATP. En respuesta a las señales, una enzima llamada adenilato ciclasa es quien convierte el ATP en AMPC, que es la adenosina cíclico, al quitarle 2 fosfatos y unir el fosfato restante al azúcar para formar un anillo. Una vez generado, el AMP puede activar una enzima llamada
proteína quinasa A, lo que le permite fosforilar a sus objetivos y transmitir así la señal. La proteína quinasa A se encuentra en varios tipos de células y tienen diferentes proteínas diana en cada una. De este modo, el mismo segundo mensajero AMPC puede generar respuestas diferentes en contextos distintos. La señalización por AMPC se apaga con la acción de unas enzimas llamadas fosfodiesterasas. Estas rompen el anillo del AMPC y lo convierten en monofosfato de adenosina. Y por último está el inositol-fosfatos. Generalmente pensamos en los fosfolípidos de la membrana plasmática como componentes estructurales de la célula. Sin embargo, también pueden ser participantes importantes dentro de la señalización. Los fosfolípidos llamados fosfatidilinositoles pueden fosforilarse y dividirse por la mitad, lo que libera dos fragmentos que actúan como segundos mensajeros. Un lípido en este grupo que es particularmente importante en la señalización es el PIP2, que es un fosfolípido. En respuesta a una señal, una enzima llamada fosfolipasa C va a dividir o corta el PIP2 en dos fragmentos, DAG e IP3. Ambos fragmentos pueden actuar como segundos mensajeros. El diacilglicerol, que es el DAG, permanece en la membrana plasmática y activa una molécula diana llamada proteína quinasa C, lo que le permite fosforilar a su vez sus propios objetivos. El IP3 o inositol trifosfato, si no me equivoco, se difunde hacia el citoplasma y se une a los canales de calcio activados por ligando del retículo endoplásmico, lo que libera iones calcio que continúa la cascada de señales. Ahora bien, existen 4 categorías básicas de señalización química en los organismos multicelulares. Está la señalización parácrina, autócrina, endocrina y por contacto directo. La principal diferencia entre las distintas categorías va a ser la distancia que viaja la señal a través del organismo para alcanzar a su célula diana. En la comunicación endocrina, las moléculas señalizadoras, que son hormonas, son secretadas por células endocrinas especializadas y se transportan por un conducto común, actuando sobre células diana localizadas en lugares lejanos del organismo. En la comunicación paracrina, es la que se produce entre células que se encuentran relativamente cercanas, que se consideran células vecinas, sin que para ello exista una estructura especializada como una sinapsis, siendo una comunicación local. En la autocrina o autocomunicación es la que establece una célula consigo misma. Y por último, la de contacto directo se da por uniones en hendidura, o mejor dicho, denominadas como uniones intercelulares. Son complejos moleculares a modo canales que se disponen en las membranas plasmáticas de células contiguas y que van a permitir la comunicación directa entre los citoplasmas de dichas células. Yo les voy a hablar un poco más a fondo acerca de la señalización parácrina. Las células que están cerca unas de otras se comunican mediante la liberación de mensajeros químicos, que son los ligandos que pueden difundirse a través del espacio entre las células. Este tipo de señalización, en el que las células se comunican a corta distancia, se conoce como señalización parácrina. La acción vasodilatadora del óxido nítrico es un ejemplo de la acción parácrina.
la cual se da entre células de cercana proximidad, permitiendo coordinar respuestas en el contexto donde se da esta comunicación, es decir, actuando como mediadores locales. Generalmente la comunicación parácrina media respuestas rápidas que duran un corto tiempo al ser degradadas rápidamente los ligandos. Los vasos sanguíneos están formados en su parte interna por células endoteliales y ya sea su parte externa por una lámina basal y por células de músculo liso. Las células endoteliales son capaces de sintetizar el óxido nítrico, puesto que tienen la presencia de enzimas que sintetizan este gas a partir del aminoácido arginina. Una vez que es secretado, puede atravesar la membrana plasmática del músculo liso, uniéndose a un receptor intracelular que va a desencadenar una respuesta llevando la relajación de las células musculares, permitiendo así lo que es la dilatación del vaso sanguíneo. Esto tiene diferentes implicaciones fisiológicas, incluyendo lo que es la reducción de la presión arterial. También voy a hacer mención sobre la señalización neuronal o sináptica, pues es considerada como un tipo de comunicación parácrina y sería otro ejemplo de esta misma. Este proceso se llama así debido a la sinapsis, que es la unión entre dos neuronas donde ocurre la transmisión de señales. Este es el mecanismo por el cual las neuronas transmiten señales mediante la liberación de neurotransmisores y también otros mediadores químicos al espacio sináptico. Las neuronas están constituidas por un cuerpo celular llamado soma, así como por prolongaciones cortas denominadas dendritas y por una larga extensión que es conocida como axón. Las señales entre neuronas se consiguen a través de impulsos eléctricos que se propagan rápidamente a través de ellas y que se continúan en la siguiente célula gracias a la liberación de estos ligandos contenidos en vesículas que se secretan en el espacio o hendidura sináptica y que también se unen a receptores como los canales activados por neurotransmisores de la célula subsecuente o neurona postsináptica. Y de esta manera concluyo con este tema. Se toma en cuenta este tema para indagar sobre lo que es la señalización celular y los diferentes mecanismos. También para considerar su importancia, la señalización celular resulta importante para el crecimiento y funcionamiento celular normal. Las células que tienen moléculas de señalización celular anormales pueden resultar peligrosas, puesto que a veces estas se vuelven células cancerosas. Y pues nada, espero que la información sea útil y de ayuda, cumpliendo de esta manera con la asignatura de biología celular, que es impartida por el docente Víctor Monteón en la Universidad Autónoma de Campeche. Gracias.